Bueno, buenas tardes a todos. Voy a conversar en esta mañana con respecto al tema de la violencia, un tema bastante actual y que vemos en todo momento, ¿no? En las noticias, cuando manejamos en el carro, cuando salimos, ¿no? Entonces, para poder entender un poco con respecto a la violencia y cómo se puede hacer prevención más adelante, es que hay que ver algunos aspectos, ¿no? Acá les traigo algunas definiciones. Por ejemplo, el autor Balcelli considera que la agresividad es un componente de la conducta normal que se expresa para satisfacer las necesidades vitales, para eliminar o superar cualquier amenaza de la integridad física o psicológica. Entonces, eso vemos que la agresividad se da en el ser humano, que sería como una conducta normal fisiológica que ayuda a lo que es la supervivencia del individuo y su especie, ¿no? Ahora, si bien es cierto, esta agresividad que se presenta, después se aplicaría que las formas de agresión en las que el valor adaptativo se ha perdido y pueden haber cierta disfunción de los mecanismos neuronales, se puede ver que hay una expresión de la conducta agresiva. Nosotros vemos que los niños, hasta los 2, 3 años más o menos, tienen más conductas agresivas que los niños mayores. ¿Por qué? Porque su desarrollo neurológico recién se está dando. La corteza cerebral se va consolidando, y qué es lo que va a reprimir para que el niño pueda ver dónde tener ciertas conductas y adaptarse a las situaciones. Vemos que los niños más pequeños son más agresivos porque no tienen otra manera de poder mediar y todavía no adquieren, por ejemplo, el lenguaje. A medida que van adquiriendo el lenguaje, estas conductas agresivas se van disminuyendo y se van atenuando, ¿no? Entonces, por un lado, también si es que estas conductas agresivas se van dando, se considera que la violencia puede ser el resultado final de toda una cadena de eventos y todos los riesgos se van acumulando y todo eso potencia a que se dé una conducta violenta que se puede disparar en alguna situación específica. Es decir, para lo que es la conducta violenta está, por una parte, lo del individuo, la agresión, donde serían los factores biológicos, pero también los factores psicosociales que interactuarían modelando este tipo de conducta. Entonces se ve que las causas psicosociales y las biológicas se dan en lo que es el crimen violento y que están generalmente unidas y de alguna manera en una interacción, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, como les decía, ¿no? Los seres humanos comienzan a tener señales de agresión desde muy temprana edad. La agresión física se aumenta, como les decía, hasta los 2 años y luego comienza a disminuir. Y eso disminuye, ¿por qué? Porque ya el niño adquiere nuevas habilidades, como es el lenguaje, ayuda a comunicar lo que es la frustración y lo ve en las situaciones de una manera más constructiva y puede llegar a tener lo que es el manejo de sus emociones, ¿no? Ahora, la frecuencia de agresiones físicas disminuye en los niños entre los 4 a 11 años. ¿Por qué? Porque a los 4 años son más capaces de controlarse a sí mismos, lo que les decía, por lo que es el desarrollo de la corteza frontal del cerebro, que está más desarrollado que un niño más pequeño. Ahora sí es importante ver que si un niño de 4 años continúa utilizando la agresión física de manera regular para poder obtener las cosas que quiere o para expresar su frustración, ojo, tenemos que ver y estar alertos porque necesita alguna ayuda profesional para poder aprender a controlarse y que esto se dé de una manera adecuada, ¿no? También en lo que respecta, como les decía, la corteza frontal es la encargada de controlar las reacciones, emociones fuertes y también las reacciones agresivas que puede tener el individuo. Ahora, en los estudios neurobiológicos sobre lo que es la agresión, la violencia, se enfocan en las estructuras subcorticales como la amígdala y otros tipos de otras estructuras como la corteza orbitofrontal, la corteza prefrontal y la corteza cingulada, que todos estarían relacionados como factores neurobiológicos que tienen que ver con lo que es la conducta agresiva. Ahora, los niños, tenemos que tener claro que desde una edad temprana no aprenden a reemplazar estas conductas agresivas por comportamientos sociales adecuados, como por ejemplo la comunicación verbal, el compromiso o la colaboración con las otras personas,
estos niños son más propensos a que puedan dejar la escuela, a ser niños problemáticos, a tener comportamientos criminales o delictivos a largo plazo, o tener problemas con el consumo de drogas y desempleo, ¿no? Entonces, esa es una alerta de que nosotros en los niños a esa edad tenemos que observar y detectar para poder intervenir de una manera preventiva a largo plazo, ¿no? Por otro lado, también hay otros datos neurobiológicos, lo que se habla en lo que es la relación entre el gen A de la MAO, que tiene que ver con lo que es en el maltrato y la conducta agresiva. Se ha visto en los últimos estudios, en los últimos años, que los niños que son expuestos a situaciones traumáticas de agresión y de violencia pueden tener ciertos cambios en la expresión de este gen que está relacionado con antecedentes de maltrato infantil, y esto hace que tenga mayor índice de agresividad a largo plazo, ¿no? Entonces parecería ser que este polimorfismo determina que se regula a la baja o se regula a la alta esta enzima de la MAO. Hay varios estudios que ya lo correlacionan con relación a lo que es agresividad, es decir, que vemos que podrían haber algunos otros marcadores que se pueden dar en los niños que son expuestos a maltrato o a altos índices de agresividad o a violencia. Por lo tanto, también es una manera en la que nosotros podemos intervenir de una manera preventiva, ¿no? También con respecto a lo que es la violencia, ¿no? En la violencia es el uso intencional de lo que es la fuerza física y las amenazas contra uno mismo y hacia otras personas, que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Esta es la definición que nos habla de violencia la OMS en 2015, ¿no? Entonces, nosotros podemos de repente no ver lo que son los daños psicológicos en ese momento, pero son daños que vamos a ver en lo que es en el tiempo, ¿no? Y dentro de las consecuencias de la violencia están los daños psíquicos, las deficiencias en el desarrollo, y que hay que incluir que no solamente es violencia cuando nosotros vemos la lesión o la muerte, ¿no? Sino que hay violencias que nosotros no vemos las consecuencias inmediatas, pero que hay consecuencias latentes o duraderas, ¿no? A largo plazo. Entonces, dentro de los tipos de violencia hay varios tipos de violencia, que son la violencia autoinfligida, por ejemplo, la violencia interpersonal y la violencia colectiva. Y dentro de la violencia autoinfligida puede ser el comportamiento suicida o autolesiones. Y dentro de otro lado, la violencia interpersonal son la violencia que se da en la familia, en la pareja, con los menores, pareja, ancianos incluso, ¿no? Ahora vemos que muchas veces puede haber violencia entre la pareja, pero que hay otros testigos que de repente no son los violentados, pero que presencian esto y de alguna manera también son afectados, esos niños o las personas que presentan este tipo de violencia, ¿no? También hay la violencia colectiva, ¿no? Social, política, económica que vemos, ¿no? Y de acuerdo al contexto lo clasifican en lo que es familiar, escolar, institucional, oral y comunitaria, ¿no? En lo que respecta a la violencia escolar, vemos con bastante frecuencia las consecuencias a largo plazo, ¿no? Porque son niños que no continúan en lo que es, o quieren no ir al colegio porque se sienten agredidos por el resto de sus compañeros. Y muchas veces no se interviene. Actualmente ya se está tomando mayor consideración al respecto. Luego tenemos por su naturaleza lo que es la violencia física, donde vamos a ver nosotros tangibles lo que son las lesiones que se van dando, pero también tenemos la violencia psicológica, donde nosotros no vamos a ver este tipo de lesiones. También otro tipo de violencia es la violencia sexual y también la negligencia o abandono físico o emocional. Esto no solamente se da en los grupos vulnerables, en lo que es la mujer o los niños, también esto se da en lo que son las personas de la tercera edad, ¿no? Las personas ancianas. Entonces vemos que hay ciertos tipos de maltratos que se dan, por ejemplo, en la edad reproductiva es más frecuente lo que es la violencia sexual, el feminicidio, la violencia intrafamiliar, el abuso económico y la trata de personas también, ¿no?
En la que es la adolescencia, vemos que se da el feminicidio, el embarazo precoz, la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica, intentos de suicidio. En la adolescencia también nosotros vemos que hay muchos chicos y chicas que tienen una relación, que son enamorados, y vemos cómo la violencia se da no solamente cuando ya son una pareja o viven juntos, sino que el enamorado le pega a la chica, ¿no? Y a pesar de ese tipo de agresión y violencia, esta relación sigue, ¿no? Entonces, en la infancia también vemos que hay maltrato infantil, tráfico de menores, abuso infantil. En los niños más pequeños vemos más lo que es el infanticidio, la negligencia o el maltrato y el abuso infantil. También en la parte, en las mujeres, en la parte prenatal, hay violencia física, psicológica, los intentos de aborto que se dan, y también una falta de control prenatal, ¿no? Que la gestante no se preocupa ni se controla, ¿no? Entonces vemos que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta que le puede causar la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tal, que esto puede ser tanto el ambiente público como el ambiente privado. Tenemos nosotros la ley 30364 que habla con respecto a lo que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces define lo que es la violencia que se tenga lugar en la familia, en la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, y ahí considerar ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio de la mujer, ¿no? Y dentro de ello está maltrato físico, psicológico o abuso sexual. También consideran violencia contra mujeres la que tenga lugar en la comunidad, que sea perpetrada por cualquier persona, que pueda ser violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestros, acoso en lugar de trabajo o en algunas instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Y la que sea incluso considerada perpetrada o tolerada por los agentes del Estado donde quiera que esto ocurra. Entonces nosotros tenemos bastante incidir en lo que es la detección de violencia, ¿no? Es un problema social, es un problema de salud pública que afecta la salud mental de las personas, la integridad y hasta la vida de la persona. Entonces, para eso también tenemos que ver que hay ciertos factores de riesgo que predisponen a que la persona pueda ser sometida a situaciones de violencia. Factores de riesgo como por ejemplo el haber sido víctima de maltrato infantil, el haber sido testigo de lo que es violencia entre los padres, la lengua materna, el ingreso económico, la edad al casarse, la diferencia educativa entre los miembros de la pareja, el que pueda trabajar fuera del hogar, y el concepto del amor romántico, que tienen que aceptar muchas cosas, ¿no? Hay excesiva ingesta de alcohol o uso de drogas, que también esto propicia que se dé mayor violencia. Sin embargo, hemos visto que muchos de los casos de violencia no necesariamente se dan con el consumo de alcohol y drogas. Una gran parte sí, pero no siempre es por este consumo. El control machista también, ¿no? O también el presenciar violencia por parte del padre para imponer su voluntad, ¿no? Entonces, ese tipo son factores de riesgo que después esa niña más adelante va a tratar en un hogar de seguir los mismos esquemas que ha habido, ¿no? Antecedentes de abandono, humillaciones y carencia de afecto, ¿no? Menores de edad, o sea, los cónyuges. Entonces nosotros vemos cómo se da lo que es el ciclo de la violencia, ¿no? Y el ciclo de la violencia inicia primero con una fase de tensión, una escala gradual, donde se manifiestan por actos que aumentan el conflicto de la pareja, que pueden ser insultos, y que cada vez esta tensión se va incrementando. Luego pasa a lo que es una fase de agresión, donde ya estalla la violencia, que puede ser psíquica, física o sexual, que se da esta fase más rápida. Y luego viene una fase de conciliación o luna de miel, ¿no? Donde el hombre violento se arrepiente, pide perdón, les hace promesas de cambios o regalos, y la mujer acepta y piensa en su fantasía que la persona puede cambiar. Justo ayer estaba pasando visita en el servicio de psiquiatría especializada en sala de mujeres, y al momento de pasar visita era una paciente mujer
que ya tenía varias denuncias hacia el esposo también le había denunciado a ella, y que tenían una relación de varios años. Y ella ingresa porque ha tomado un blister de pastillas de una benzodiazepina con fines suicidas. Sin embargo, después llama por teléfono para que rescate la familia y la llevan a emergencias al Cuenca, donde es internada. Entonces, conversando con los familiares, me dicen, no, si ella siempre se ha peleado con el esposo y ya se han separado bastantes veces, que nosotros ya no creemos. ¿Cómo es eso? ¿No? Y que incluso le dice ella, vete de la casa, lo bota de la casa, y el esposo le dice, ok, me voy a ir de la casa, pero yo sé que en 3 días vas a venir a rogarme para que regrese. Y efectivamente, ¿no? Eso pasa, ella va, le ruega para que regrese, ¿no? Entonces vemos cómo se da este ciclo de la violencia, donde comienza primero reclamos, gritos, burlas, amenazas, y este aumento de tensión hace que explosione y se da la descarga de agresión, de la violencia. Luego viene la luna de miel, donde promete, sí, yo voy a cambiar, y algo más, ¿no? Que la mujer se siente culpable porque piensa que ella ha sido la que ha contribuido a que se dé esa situación violenta, y cree que nuevamente ha cambiado y vuelve a confiar en él. Entonces, este círculo de la violencia vuelve nuevamente a darse como si fuera una espiral, y el ciclo, cada vez que se repite, se incrementa en lo que es la intensidad de lo que es la agresión, y más frecuente también lo que es el maltrato. Entonces vemos cómo esto cada vez se va incrementando, y la mujer no puede salir porque piensa que es la culpable a que se dé y que ha dado pie a que se dé todo este círculo de la violencia. También nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que tener en cuenta que vemos también pacientes que acuden, que vienen con heridas o accidentes frecuentes. Tenemos que tener signos, detectar los signos de alerta, contusiones, arañazos múltiples, fracturas muy frecuentes, índices recurrentes, ¿no? Y sobre todo una discrepancia entre las lesiones físicas, las características de las lesiones físicas, y lo que nos describe la persona respecto al accidente, ¿no? También vemos que pueden venir por quemaduras o patologías mal definidas, enfermedades de transmisión sexual a repetición, alteraciones obstétricas o ginecológicas recurrentes, alteraciones crónicas gastrointestinales. Entonces tenemos que tener cierta observación de algunos signos de alerta para poder detectar que hubiera alguna situación de violencia en estos pacientes, ¿no? Ansiedad, depresión, cefalea frecuente. A veces los adolescentes acuden por ciertas molestias, pero no dicen nada y se guardan mucho, y son víctimas de algún tipo de abuso, incluso físico, sexual, pero no lo dicen. Pero nosotros podemos ver estos signos de alerta, que la persona puede tener insomnio, o un intento de suicidio, o aparece un trastorno de estrés postraumático, o un embarazo precoz, ¿no? Entonces, hay también ciertos comportamientos que nos alertan respecto a que pudiera haber violencia, ¿no? Que la persona tenga temor, o que de pronto se ponga agresiva y no haya ninguna causa aparente. Cuando vemos a la persona, al paciente, vemos que hay cierta actitud evasiva, ¿no? Que la persona mira de una manera huidiza, al menor sonido se sobresalta, y la tendencia que puede haber a culpabilizarse y la persona y a exculpar a la pareja, ¿no? Vemos que también hay una dependencia de pareja que nos puede alertar en eso, en relación de que siempre acude con su pareja, y algo que podemos observar es cuando se le pregunta algo, vemos que la pareja primero le mira a la otra persona como pidiendo permiso para poder hablar, ¿no? O a veces hay resistencia a responder a algunas preguntas, o a dejarse explorar, y la incapacidad para tomar decisiones. Y vemos que hay una baja autoestima y se desvaloriza la persona ella misma, ¿no? Podemos ver que puede haber abuso de medicamentos, o que vayan a consultas sin justificación, o que de repente necesita una atención, pero demora desde que tiene el cuadro hasta que busque o intente buscar lo que es la atención. Puede haber ausentismo laboral, retraso en las citas, o comienzo tardío de lo que es una atención prenatal, ¿no? Que debe seguir control y que no se da, ¿no? Las características de la víctima que está inmersa en una situación de violencia es que la persona tiene una baja autoestima y se siente culpable por haber sido agredida, ¿no? Y
Muchas veces siente que se lo merece y que ella ha ocasionado las situaciones para que sea agredida. Se siente fracasada como mujer, esposa, madre, siente temor, pánico, siente que no tiene el control sobre su vida y tiene sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, odia y no le gusta ser agredida, pero cree que le han pegado por su culpa, porque ella se lo merecía y por las cosas que ella había hecho se merecía que le peguen, ¿no? Entonces, y también piensa que nadie le puede ayudar a resolver su problema y se siente responsable que por culpa de ella ha sido la conducta agresiva de la pareja. A veces se aísla sociales, a veces riesgo de que vaya a caer en adicciones. Y la víctima también acepta el mito de lo que es la superioridad masculina, ¿no? Dice, no, él es el hombre, ¿no? O teme al estigma del divorcio, ¿no? Entonces, muchas veces no se separan debido a que hay amenazas de más violencia o muerte si intentan separarse, ¿no? Porque la pareja o el agresor le dice, si dices algo a la policía, yo te mato, ¿no? Entonces la persona decide seguir en esta situación, ¿no? Y muchas veces la víctima dice, no, yo me quedo por mis hijos, porque no quería que se criaran sin su padre, ¿no? Pero también hay un incremento de una atmósfera de lo que es miedo, que eso va a influir después en su desarrollo emocional en una forma negativa, en el abandono escolar, incluso para los niños, porque hay esta atmósfera de temor, o se puede producir desórdenes psicológicos o delincuencia también en los integrantes de la familia, ¿no? La mujer repetidamente abusada, ella se destruye psicológicamente y la incapacita para poder tomar decisiones correctas, ¿no? Entonces no sabe qué hacer, no sabe qué decidir y cae en lo que es ambivalencia afectiva, ¿no? Que dice, qué bueno es él cuando no me golpea, ¿no? Entonces cae en esas ambivalencias, ¿no? Y cuando llega a ese nivel, prácticamente la decisión que pueda tener ella está completamente anulada, ¿no? Entonces vemos que por otro lado hay la conducta de la víctima, ¿no? Que pierde el control, tiene la convicción que las agresiones le son ajenas y se pone pasiva y espera que otras personas le digan qué cosa es lo que tiene que hacer. Evita las situaciones de agresiones y su respuesta ante los estímulos externos se torna pasiva, ¿no? Hay una baja respuesta conductual y la víctima cree merecer las agresiones, incluso justifica la conducta del agresor ante las críticas que pudieran hacer otros familiares, ¿no? Y paso constante de lo que es la violencia al afecto, ¿no? Cuando es el agresor le dice que va a cambiar, le trae un regalo, le da afecto, entonces pasa de la violencia al afecto. Y esto se refuerza la dependencia por parte de la mujer maltratada, ¿no? Y hay una indefensión aprendida, que luego, en su fracaso de tener las agresiones o una baja autoestima, se ve que no puede acabar la situación y termina asumiendo que las agresiones son un castigo merecido, un castigo que ella se lo merece, ¿no? Entonces, ¿qué factores de protección personal son los que tenemos que nosotros ver, ¿no? Tenemos que descubrir las potencialidades para poder mejorar la autoestima en esa mujer, ¿no? Tener cierta adecuada tolerancia a la frustración, tratar de que logre una independencia emocional, que tenga un control adecuado de los impulsos y mejorar los estilos de comunicación, ¿no? Que practique estilos de vida saludables, valores, que tenga una actitud resiliente y promover habilidades sociales y asertivas, promover las habilidades para la vida. Esos son los factores protectores que nosotros podemos fomentar, ¿no? Que haya una buena comunicación, que haya un manejo adecuado de conflictos. En una pareja no es que todo va a ser bien, todo va a ser perfecto. Puede haber conflictos, pero los conflictos no necesariamente tienen que ser violencia o agresiones. Los conflictos pueden ser diferencias que se pueden arreglar si es que hay una buena comunicación, ¿no? Y que haya valores como el respeto y la igualdad de género para poder estar en el nivel de que siempre haya el respeto entre la pareja, ¿no? Y otro de los que se recomienda es retardar el matrimonio hasta los 18 años, después de los 18 años de edad. Bueno, eso tiene que ver con lo que es también el desarrollo cognitivo de la persona. Otro de los factores de protección es mejorar el nivel educativo
lograr que las mujeres tengan una autonomía económica y practicar estilos de crianza libre de violencia. Eso sobre todo para los niños, ¿no? Que haya unas pautas de crianza donde no se vea ese tipo de violencia, que haya una expresión afectiva, ¿no? La práctica de cultura de paz y buen trato, y promover lo que es la honestidad y la fidelidad conyugal. Incluso en parejas que son agredidas, donde puede haber una autonomía económica de las mujeres, puede haber una dependencia emocional y las mujeres pueden rogar al marido, a pesar que no dependen económicamente del marido, que sigan en la relación porque no lo quieren perder y quieren seguir, porque están implicadas en toda esta espiral de lo que es la violencia, ¿no? Dar información adecuada. También mucho vemos en los medios de comunicación, ¿no? Quizás ahora un poco menos, pero antes cuando se informaba sobre algún tipo de maltrato o abuso o violencia, se le daba cierto contexto no muy adecuado, ¿no? Entonces, eso también, y vemos en todos los momentos, incluso cuando entrevistan o hacen ciertas situaciones, te entrevistan con agresividad, ¿no? Entonces vemos que esa situación de violencia se da en muchos niveles, que es donde tenemos que tratar de que no se siga incrementando, no se siga dando una escalada, sino al contrario, mejorar este tipo de comunicación adecuada, ¿no? Las normas adecuadas de convivencia y sobre todo también disponibilidad de espacios seguros o refugios, ¿no? Porque ¿qué pasa con esta mujer agredida, violentada, va a realizar su denuncia y tiene que regresar nuevamente al mismo sitio donde va a estar la persona y también puede ser nuevamente violentada? El tener grupos de ayuda, ¿no? Esos grupos de ayuda, de acuerdo a la zona donde estén, también va a ayudar y va a dar un adecuado soporte también, ¿no? En mejorar el nivel educativo de las normas sociales que promuevan lo que es la equidad de género, accesibilidad a instituciones de apoyo multidisciplinario, todo un equipo que pueda apoyar a este tipo de pacientes, de mujeres agredidas, violentadas, participar en campañas preventivas promocionales, promover actividades deportivas, recreativas y sexuales, ¿no? Entonces vemos que en lo que es la prevención tenemos que transmitir modelos relacionados basados en la igualdad, ¿no? Y estos modelos son los modelos que tienen que darse desde la familia, papá, mamá, y en las relaciones de la familia, ¿no? Compartir, por otro lado, en pareja, la crianza de los hijos, ¿no? Muchos dicen, no, que los hijos son los que tienen que criar la mamá, que el papá trabaja, pero en la realidad nosotros vemos que papá y mamá trabajan, ¿no? Entonces, también tener que compartir muchos aspectos de la crianza de los hijos, mostrar afecto, respeto y facilitar la expresión de los niños, que también puede ayudar, ¿no? Sobre todo, también la prevención debe enfocarse a nivel de los escolares y los adolescentes, ¿no? Para que si se dan situaciones de violencia puedan detectar y no hacer que esto siga o se aumente, se incremente, ¿no? Entonces, una importante forma de prevención es fortalecer la autoestima de las hijas, de todos los hijos, ¿no? Pero en el caso de la mujer, de las hijas, ¿no? Y educarlas en condiciones de igualdad con respecto a sus hermanos varones. Muchas veces vemos, antes veíamos en las familias, decían, no, tú no, que el varón que estudie, y la niña, no, tú te vas a casar o vas a dedicar a la casa. Entonces, no, la igualdad de condiciones en la parte educativa entre las mujeres y los hermanos varones, ¿no? Y mostrar un modelo en que el padre y la madre compartan las tareas de crianza, que es lo que tienen que ver los chicos para que puedan tener un esquema diferente. Enseñarles también a detectar las primeras señales de una relación abusiva, ¿no? Vemos que muchos adolescentes inician una relación y en esta misma relación, a pesar de que son enamorados, hay una relación abusiva hacia la mujer, ¿no? Pero las chicas las adolescentes siguen esta relación. Sin embargo, es importante poder detectar estas señales para que no siga en este tipo de relación. Y, como les decía anteriormente, la violencia de género no solamente es en las personas casadas, ¿no? Muchos jóvenes adolescentes sufren también ese tipo de violencia. Vemos que a veces vienen adolescentes que
la consulta, por ahí vienen por otro motivo y comentan, no, sí, que mi relación con mi enamorado me pegaba, no vivían con el enamorado, no era una convivencia con él, pero en la relación desde el inicio había una relación abusiva, agresiva y el enamorado le pegaba. Entonces nosotros tenemos que educar a esos jóvenes, adolescentes, a no permitir este tipo de relaciones abusivas, agresivas y poder detectar a tiempo, porque si de enamorados pasa eso, con el tiempo esto se va perpetuando, incluso se va incrementando, ¿no? Y también enseñarles que no hay ni un rastro de amor en lo que son las relaciones violentas, ¿no? Por más doloroso que le resulte a la mujer aceptar, amar no es golpear, ¿no? Sino es cuidar y compartir, pero en el esquema y en los prejuicios que tiene, mucho se tiene al respecto con que amar si me golpea es porque te quiere, ¿no? Entonces esos son esquemas que va a tomar mucho tiempo poder cambiar, ¿no? Y enseñar también que las relaciones de pareja se basan en lo que es el respeto y el cuidado mutuo. Como decía, ¿no? Las parejas pueden tener diferencias y dificultades, ¿okay? Pueden haber diferencias, diferentes opiniones, pero en ningún caso es normal que haya una agresión física, sexual y tampoco psicológica, ¿no? Y la agresión es una elección que la realiza quien la ejerce y se siente que puede hacerlo y que tiene derecho a hacerlo, ¿no? Porque si uno no quiere, no agrede ni lesiona, o sea, la persona decide, puede hacerlo y quiere hacer ese tipo de agresión, ¿no? Y la agresión no produce una reducción en el nivel de tensión, sino que al contrario, esta tensión, esta relación se va incrementando y que es igualmente controlable por el hombre o la mujer después, ¿no? Y que tras un trato de agresividad, de agresión, el agresor humilla a la víctima una y otra vez, ¿no? Y necesita seguir haciéndolo para poder establecer su relación de poder. Por lo tanto, este tipo de relación de violencia va incrementándose y cada vez las agresiones serán repetidas, más fuertes, más crueles y se perpetuarán en el tiempo, ¿no? Entonces, vemos cómo esto es una escalada y que avanza en lo que es eso. Ahora, la víctima se sentirá culpable y creerá lo que dice el agresor, ¿no? Porque es la única manera de disculpar, ¿no? Entonces, no, yo he tenido la culpa, yo he hecho mal, por eso es que me ha agredido. No debo hacer eso para que no vuelva a pasar. Sin embargo, esa es la creencia que tiene la persona, igual va a seguir dándose este tipo de agresión. Otro lado hay la idea de lo que los hombres los hombres que agreden no son enfermos. Por lo tanto, no se trata que se cure. Como les decía, muchos hombres que agreden es su relación de poder con la otra persona, pero no es que estén enfermos, ¿no? Sino que no establecen relaciones adecuadas de igual con la pareja, ¿no? Ahora, aunque una persona sienta ira o agresividad, debe haber un autocontrol y el correcto manejo de lo que es la agresión. Esto hace que el individuo, como persona, pueda tener serenidad y bienestar, ¿no? Porque nosotros no somos seres pensantes que podemos tener ese tipo de control. Por eso es importante también en la educación, ¿no? Dentro de lo que es las pautas de crianza para los niños, que aprendan a ser niños y niñas que puedan controlarse, que sean ajustados a la sociedad, porque eso les ayuda a ellos a que tengan el debido autocontrol y el manejo adecuado de sus emociones, de la necesidad, para poder tener un bienestar en la forma como se relacionan con las personas de forma adulta, ¿no? Entonces también hablamos de que el amor es un hecho, no un supuesto, ¿no? Sino que tiene que haber este tipo de conductas no supuestas, ¿no? Entonces vemos que hay muchas cosas, mucho que hablar con respecto a la violencia y que muchas veces se perpetúa, se incrementa y esto se acentúa a lo largo del tiempo, ¿no?